invasiva. Miembro de la Junta Internacional de la SLS, la Sociedad de Cirujanos Laparoscopistas, y miembro de la AGL. Bienvenido, Thiers. Muchas gracias por acompañarnos. Y a nuestro profesor nacional, el doctor Luis Fernando García Rodríguez, que ya muchos de ustedes conocen también, profesor de Cátedra de Ginecología y Obstetricia en el programa de Residencias Médicas de TecSalud, director del Fellowship en Cirugía Ginecológica de Mínima Invasión del TecSalud, que tiene aval por la AAGL, jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia de Servicios Médicos ISSSTE León, miembro de la AGL, tesorero actual de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopia Ginecológica, la FEME, y presidente ejecutivo del 22 Congreso Internacional de la FEME, que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, México, del 28 de abril al 1 de marzo, del 28 de abril al 1 de mayo de 2021. Muchas gracias a los ponentes y, como ustedes ya han de haber visto en el programa, se los comparto. Primero que hablará será el doctor Javier Del Hongo sobre los límites de la miomectomía laparoscópica. Posteriormente el doctor Luis Fernando García, control vascular y sangrado. Posteriormente el doctor Javier Del Hongo, morcelación automática y manual. Y cerrará el doctor Thiers Suárez con miomectomía robótica, ventajas sobre la laparoscópica. Y después tendremos una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces les doy de nuevo la bienvenida, les agradezco. Les pido de favor que las preguntas las envíen a mi chat, doctor Leonel Leroy, por favor, y para presentarlas al final. Y si nos hagan a favor de todos tratar de tener sus micrófonos apagados. Muchísimas gracias y empezamos. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor realmente poder estar aquí, participar con ustedes. Les agradezco profundamente a la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica por la invitación. Me hubiese encantado estar con ustedes allí mismo, ¿no? En México, en su momento, pero bueno, no sabemos que con el tema del COVID no hemos podido, pero también es una maravilla esto de poder darla por webinar, y te digo porque me acabo de tomar el avión hace 15 minutos y ya aterricé en Ciudad de México. Vamos a hablar de los límites de la miomectomía laparoscópica, y de alguna manera cuando uno habla de hablar de límites, tenemos que entender qué vamos a charlar a lo largo de nuestra clase, ¿sí? Y para eso, en principio, seguiremos haciendo miomectomías laparoscópicas, vamos a analizar estos pasos, vamos a discutir también sobre las posibles limitaciones que tenemos a la hora de realizar esta intervención mínimamente invasiva, y por último, intentaremos describir algunos tips y tricks para hacerla a la práctica un poco más sencilla, o por lo menos establecer pautas para mejorar esto. No tengo conflictos de interés que tenga que describir en este momento. Y para empezar, tengo que contar una cosa. Venimos a aclarar las dudas, y para eso la ciencia tiene como un objetivo final relacionar ideas y hechos para evitar la fantasía y el caos. Y ahí está la ciencia, ahí está para aclarar de qué se trata. Y cuando me hablaron de límites, yo pongo a esto es un límite. Un límite es una barrera entre una cosa y otra. Entre esto, donde yo tengo contención y tengo seguridad, y aquello en donde yo no sé qué puede llegar a pasar si lo sobrepaso. Ese límite se establece a lo largo del tiempo, y donde sobre todo lo que buscamos es la seguridad. Hasta dónde en todo caso sería seguro, que podría ser en este caso laparoscópico, y donde yo tengo un límite y decido hacerlo por vía abdominal. Entonces, para establecer un límite con respecto a la miomectomía laparoscópica, voy a tener algunos parámetros que tengo que entender que deben ser así. Y voy a hablar del mioma. Para hablar de los miomas, tenemos que ver el número, el tamaño y la localización de los miomas. Y cuando también hablamos de los miomas y hacemos una miomectomía, vamos a analizar la pérdida de sangre, la reconstrucción del útero y la extracción de los miomas. Y todo esto va a influir en un límite que va a estar relacionado con el tiempo, y ese tiempo, el cirujano, si alguien con experiencia, puede cambiar cualquiera de estas variables y de alguna manera hacerlo factible, y además ver a quién le estamos realizando. Es decir, establecemos otra vez el objetivo de la cirugía. ¿Por qué hacemos la miomectomía? Para preservar la fertilidad, para reducir el volumen uterino. Entonces, para empezar a entender esto, hablaremos de la técnica, y cualquiera de estos pasos que tengan que ver con los límites va a tener que ver con la preparación, con la histerotomía,
con la enucleación, con la sutura, con la extracción de los miomas, y allí es donde entramos a analizar cada una de estas variables. Hablaremos del mioma y entonces vamos a charlar sobre el número, tamaño y localización, la relación que tiene esto con la pérdida de sangre y el impacto sobre el tiempo. Y aquí lo primero que vamos a presentar es un trabajo que vamos a poner como un punto de inflexión aquí en el año 2013-2014, donde hasta ese momento se publicaba un montón, y luego pasó lo de la morcelación, que ya lo vamos a charlar más adelante, entonces volvimos con un paso para atrás, y otra vez estamos ahora retomando el impulso para avanzar. Y aquí vamos a ver las guías francesas, donde las guías francesas nos establecen como una relativa seguridad para poder realizar una miomectomía laparoscópica cuando existen miomas que no superen los 8 centímetros y que no haya más de 3 miomas. Es decir, va a ser seguro, va a ser factible, lo podemos realizar si tenemos menos de 3 y 8 centímetros como máximo, ¿sí? Por encima de eso, empezaremos a charlar caso a caso. ¿Qué tipo de paciente estamos trabajando? ¿Qué tipo de mioma podría llegar a ser? ¿Y qué tipo de cirujano lo podría llegar a operar? Y aquí vamos a establecer otro tipo de parámetro, otra guía, en donde me corre ese límite. Vieron que los límites se van corriendo año tras año o década tras década, y corremos el límite a 10. Y vemos cómo, si yo lo establezco en 10, puedo analizar el tamaño, el tiempo quirúrgico y la pérdida de sangre. Y fíjense en este límite de 10, cómo yo puedo cambiar, y mi tiempo quirúrgico se puede duplicar en ese tiempo, y la pérdida de sangre se puede triplicar allí. Y cómo esto se relaciona con el peso de los miomas que voy adquiriendo. Y fíjense con respecto al número, habíamos visto la guía francesa, dijeron menos de 8 centímetros, menos de 3 miomas, y aquí si yo lo pongo, por ejemplo, menos de 4 miomas y más de 5 miomas. Y miren qué pasa, el tiempo quirúrgico aumenta a mayor cantidad de miomas, está claro, ¿sí? Y la pérdida de sangre casi se duplica cuanto más miomas yo tengo que operar. Entonces también es un punto a tener en cuenta. En este otro trabajo que a mí me encanta también ponerlo, porque justamente en el punto de inflexión este que estaba comentando, también nos habla de que obviamente cuando uno va a comparar, tiene que comparar qué tipo de miomas estamos analizando. Es decir, una cosa que sean los miomas, uno habla de menos de 3 miomas, pero ¿qué tipo de miomas? ¿Dónde estaban ubicados? Y aquí vemos en la clasificación qué tipo de miomas pueden llegar a ser. En este trabajo en particular no se tomó en cuenta los miomas pediculados. ¿Se está escuchando o aparece una voz extra ahí? Está todo, ¿no? Ok. Aparece el mioma de tipo 7, que sería el mioma pedicular, no está tomado en cuenta, y lo establece en 2 grupos, y aquí se corre otra vez esa línea. Habíamos empezado en 8, nos pasamos a 10, y ahora estamos en 12. Y fíjense, con 12 centímetros, como límite máximo, ¿no? ¿Cómo pueden también cambiar el punto con respecto a la pérdida estimada de sangre y al tiempo quirúrgico? Pero otra vez deberíamos establecer qué tipo de mioma estamos operando, si son intramurales propiamente o si son subserosos. Por eso nos da la pauta de que tenemos que estudiar un poquitito más, y es reconocer a dónde están esos miomas. Y para eso tenemos que disponer de algunos estudios que nos van a hablar de qué podemos hacer para saber la ubicación exacta de los miomas. Y también eso nos va a predisponer a saber cómo va a ser el sangrado. Entonces, antes de la cirugía, ¿yo cómo puedo estudiar o cómo puedo hacer para reducir el sangrado? Lo primero y lo más importante es la selección de los casos. Aquí es donde entra, se me rayó la pantalla, aquí es donde entra, a ver un poquitito que se rayó la pantalla ahí, vamos a borrar esto. Bueno, no sé, ahí está. Entonces, la selección del caso, que podría ser por resonancia magnético-nuclear, o bueno, teniendo buenos ecografistas que nos puedan dar la localización exacta de la lesión, y también con medicaciones, ¿sí? Y por supuesto, durante la cirugía, la posibilidad de reducción del sangrado va a estar en función de lo que estamos viendo en la pantalla. Ya vamos a explicar cada una de ellas, y hablaremos de lo que es la selección de los casos. Dijimos la resonancia magnético-nuclear, que no solamente me iba a dar la posibilidad de ubicar los miomas en dónde se encuentran, y esto que habíamos dicho, si son realmente intramurales, y qué tipo de intramurales, cuántos son, qué calidad tienen, pero además de eso, nos va a hablar de la celularidad que podría llegar a tener un mioma en función de la característica
con respecto a al mioma propiamente dicho, ¿sí? Entonces podemos tener miomas hipointensos o miomas hiperintensos. Y los miomas de baja intensidad, los hipointensos, se relacionan más con el menor sangrado intraquirúrgico. Entonces, fíjense la importancia que tiene, no solamente para saber, sino también para ver la característica de ese mioma. Si yo estoy durante la cirugía, ¿puedo reducir el sangrado de alguna manera? Bueno, puedo utilizar medicación. Mucha gente no es partidaria de esto. Yo en particular no lo uso, salvo para algunos casos muy puntuales, muy elegidos. Pero no obstante, debemos darle un crédito a la literatura donde nos habla de que a la hora de realizar la intervención quirúrgica es posible tener una reducción del volumen de pérdida sanguínea cuando yo uso análogos de la gonodotrofina. Y eso mismo puedo obtenerlo cuando utilizo misoprostol, es decir, la utilización de misoprostol intravaginal se asocia con una disminución de la pérdida de sangre intraquirúrgica cuando uno lo compara con el placebo. Y durante el acto quirúrgico, ¿puedo reducir esa pérdida de sangre? Sí. Bueno, nosotros acá en Argentina no lo usamos en forma reglada la vasopresina, pero hay muchos países que la utilizan, pero claramente la vasopresina ha tenido un beneficio en el uso, en la utilización de vasopresina ha tenido un beneficio cuando hablamos de la reducción del sangrado intraquirúrgico. ¿Y puedo tener alguna medida extra? Bueno, acá vemos cómo se podría realizar una hidrodisección, lo vemos al doctor González con la hidrodisección, yo en particular no lo utilizo, y cuando lo utilizo no solamente la solución fisiológica, sino la solución de Klein, que se puede llegar a utilizar en ese momento, que reduciría el sangrado intraquirúrgico. Y ya va a hablar el doctor Luis de lo que es la oclusión temporal de las arterias uterinas, que se podría llegar a utilizar, y uno de los miedos que uno tiene con la oclusión temporal de las arterias uterinas es qué va a pasar con el porvenir obstétrico, porque si yo hago una miomectomía es porque la paciente quiere conservar el útero, pero lo quiere conservar porque quiere ser mamá. ¿Eso tendría algún daño? Bueno, se ha estudiado esto y se ve de que hay altos índices de bebé en casa, aunque uno le haya hecho una ligadura de las arterias uterinas, pero lo importante cuando se va a hacer la ligadura de las arterias uterinas es qué tiempo quirúrgico yo le estoy sumando a mi intervención haciendo la ligadura de la arteria uterina. Y algunos autores hablan de 17 minutos, pero hay otros que van un poco más allá y dicen que si son manos hábiles y que la anatomía se presta para todo, uno puede hacerlo en 6 minutos, pero hay otros que se van hasta 40. Y son datos que tenemos que tener en cuenta porque la cirugía laparoscópica es una cirugía que va a tener un tiempo y va a tener como varios pasos que no los puedo obviar, y esos pasos son importantes porque si yo le agrego algo más con respecto a la pérdida de tiempo, también voy a tener un dato negativo al final de la cirugía. ¿Podemos utilizar energía para reducir el tiempo quirúrgico y para reducir el sangrado? Por supuesto. Puedo utilizar energía, en este caso la energía del bisturí armónico. El bisturí armónico me permite un corte y sección y puedo reconocer perfectamente el mioma cuando se encuentra allí, y puedo además reconocer el mioma, tratar de cumplir con conservar eso que es la pseudocápsula, el anillo de fuego. Y a su vez, para reducir el tiempo quirúrgico, también intraoperatorio, puedo hacer una reducción del número de nudos que yo voy a utilizar sobre la sutura. Y para eso aparecen las suturas barbadas a la hora de mejorar esto, porque acorta esos tiempos quirúrgicos, no tanto en el cirujano experimentado, sino en aquellos que tienen menos entrenamiento en realizar una intervención quirúrgica. La ausencia de nudos nos va a permitir no solamente eso, sino que cuando hacemos suturas continuas, tener, la sutura barbada, una buena distribución de la fuerza en toda la línea de sutura, ¿sí? Y como decimos, una reducción del tiempo quirúrgico. Entonces, fíjense cómo podemos ir abordando el tema desde muchos puntos, desde el punto de vista de la pérdida de sangre, del número de mioma, de la localización, y que todo impacta sobre el tiempo. Pero también impacta sobre el tiempo la reconstrucción del útero. Y allí voy a tener este trabajo que a mí me encanta, que es el trabajo de Nobel, donde, y volvemos a lo mismo, ¿qué importancia tiene la selección del caso? Porque la selección del caso nos va a dar a cuántos miomas vamos a operar, 1, 2, 3 miomas. ¿Por qué? Porque de todo esto va a depender el número de incisiones que vamos a hacer sobre el tejido. Y de ese número de incisiones también vamos a tener que pensar que debemos reconstruir, voy a tener que suturar, y dependiendo de la profundidad, es decir, de qué tan intramural sea este mioma,
qué grado de compromiso de todas las capas va a ser el número de suturas que yo voy a tener que realizar sobre el útero para que quede de la mejor manera posible para que pueda gestar a posteriori. Y eso se establece en niveles. Voy a tener un nivel 1 donde quizás no necesita hacer una sutura, en niveles 2 donde tenga que ser una sola capa, como estamos viendo, en niveles 3 donde tenga que reconstruir 3 capas, y niveles 4 donde tenga que hacer resección incluso de miometrios, o sea, en la adenomiosis o en la técnica de osada, donde tenga que hacer una gran reconstrucción. Todo este tipo de reconstrucciones de la pared uterina están asociadas con un tiempo quirúrgico en función de eso. Otro de los puntos importantes es la enucleación, porque no es una enucleación simple. No nos olvidemos de que estamos enucleando y que tenemos que hacer una cirugía que sea de tipo conservadora. Y esta cirugía de tipo conservadora es conservar la pseudocápsula. Eso que ya lo habíamos estudiado y que está en vigencia desde el año 1880, bueno, esa pseudocápsula está asociada con, bueno, lo que describe Andrea Tinelli como el anillo de fuego, y que se asocia justamente con un montón de factores que intervienen, que podrían influir en la cicatrización posterior a la intervención quirúrgica, porque nuestra intervención no va solamente en el hecho de sacar los miomas, sino que en cómo hago para dejar un mejor territorio para que el proceso cicatrizal sea bueno y llegar a esto que queremos, que es que la paciente pueda llegar a un embarazo de término. Esto, fíjense cómo la clasificación de Nobel, si uno hace correctamente la clasificación, se va a asociar con qué tipo de intervención voy a utilizar y cómo yo le puedo explicar al paciente cuáles son los límites y cuáles son las características respecto a la seguridad de la cirugía. Y como si esto fuera poco, lo que viene después es la extracción de los miomas, que por supuesto va a impactar también sobre nuestra técnica quirúrgica. Y esta extracción de los miomas, sabemos que cambió muchísimo a partir del año 2013, cuando apareció en la AGL, en la comunicación, donde había una prohibición en la realización, no una prohibición, sino desaconsejaban la realización de la morcelación con los morceladores que estaban en ese momento por la posibilidad de alguna manera, diseminación. Y entonces uno empieza a pensar cómo yo lo hago a partir de allí, y lo que surge es la posibilidad de utilizar una morcelación adentro de una bolsa, como se hacía con la extracción de los quistes, y aparece en el Neumoliner, que fue autorizado en el año 2016, ya está disponible en un montón de versiones, pero por supuesto no nos tenemos que olvidar de las matemáticas. Si yo hago una morcelación y ahora utilizo una bolsa, también existe un tiempo quirúrgico que voy a utilizar aquí. Entonces, para un mioma clásico, vamos a hablar de la primera clave de un mioma de 8×8×8, esto va a tener un volumen ecográfico de 512 aproximadamente, y va a tener un peso estimado de 512 gramos, y para el cual voy a tener que en morcelación un tiempo quirúrgico de entre 14 y 30 minutos. ¿Por qué? Porque un morcelador tarda más o menos, tiene la capacidad de extraer tejido entre 18 y 40 gramos por minuto. Entonces uno hace un cálculo estimado con respecto a eso. Como todo esto influye en el tiempo, no me puedo olvidar. Pero además de eso, si yo coloco una bolsa, hay diferentes, hay gente que es muy, muy crack, como el doctor Tiers, colocando bolsas, y puede ser un tiempo mucho, mucho más bajo, pero hay un tiempo que lleva a la colocación de la bolsa y hacer un nuevo peritoneo y una nueva extracción, que no nos debemos olvidar. Pero también tenemos otras técnicas. Podemos utilizar la técnica de Excite, ya la vamos a ver más adelante, y la técnica de Excite también existe la colocación de una bolsa, pero hay una reducción del tiempo quirúrgico porque hay una ampliación en la incisión y puedo extraer tejido de mucho más grande, ¿no? Así como vemos cómo se está difundida en todo el mundo. Además de la extracción del mioma, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por supuesto que la única persona que puede homologar todo esto y saber cómo yo mejoro los tiempos es el cirujano. Y el cirujano lo va a hacer en función de la experiencia, y los límites pueden ser variables. Y aquí lo vamos a Felix Baumgarten tirándose desde 36.000 metros de altura, cuando quizás gente común no supera los 4.000 metros. Bueno, los límites están siendo, o están hechos para ser de alguna manera traspasados. Pero como tenemos que hacer algo democrático y para todo el mundo, debemos establecer pautas. Y esas pautas las vamos a establecer en función de los trabajos científicos que existan y de esto que es una estrategia para realizarlo. Y esa estrategia está de la mano antes de la cirugía, de saber a quiénes voy a operar, por qué los voy a operar
y con qué me voy a encontrar. Más o menos, para que tengan una idea, hay una preparación. Si yo realizo una oclusión de la arteria uterina, esos son los tiempos que puedo llegar a tardar. Bueno, lo de la histerotomía dependerá de los cirujanos, la enucleación lleva un tiempo quirúrgico, una sutura clásica básica va entre 12 y 20 minutos, la colocación de bolsas podría llegar este tiempo y la extracción de los miomas entre 3 a 29 para un mioma único de 8 centímetros en nivel 2, básicamente. Para finalizar, les quiero contar de que el optimismo es esencial para el logro y también es la base de valor y el verdadero progreso. Aquí lo vemos a este escalador, que es una escalada libre del gran capitán de Yosemite, que se largó a hacerlo solo, sin ningún tipo de protección. Esto era un entrenamiento y lo pudo lograr. Es decir, que tenemos que sembrar optimismo y tenemos que saber de que sí, sé que sí se puede y que lo podemos lograr, pero tenemos que entrenarnos, ¿no? Para lograr eso y para que todos podamos hacer cirugía laparoscópica con seguridad. Bueno, muchas gracias. A ver, acá estamos. Listo. Muy bien. Muchas gracias Javier. Ya volveremos más adelante contigo. Sí me escucho, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, a continuación, un segundo. A continuación, el doctor Luis Fernando García nos va a hablar de control. ¿Ya lo tienes ahí, Luis? Ahí está, ¿la ven? Control vascular. ¿Sí me escuchan? Sí. Control vascular y sangrado. Adelante, por favor, Luis. Ok, bueno. Buenas tardes a todos. Veo muchos amigos aquí conectados. Gracias por tenernos, pues tener este placer de podernos comunicar por esta vía. Y felicitaciones a Leonel por esta dinámica nueva que tuvimos que adaptar en estos tiempos para seguir compartiendo experiencias y seguir viéndonos también, seguir platicando. Fenomenal, Javier, tu charla, como siempre, son fantásticas. Y bueno, algo que realmente de las principales preocupaciones a las que nos enfrentamos cuando vamos a programar a una paciente para una miomectomía, pues es la hemorragia, el sangrado que pudiera haber transoperatorio durante el procedimiento quirúrgico. Entonces hay que partir de la base que el útero, bueno, es un órgano muy irrigado, que recibe mucha vasculatura por muchas ramas, no solamente la arteria uterina, sino también algunas ramas de la arteria ovárica a través del mesosalpinx y del ligamento, cercano al ligamento uterovárico. Entonces, y además hay que tomar en cuenta que la irrigación se va formando nueva irrigación, hay nueva vascularización, según el crecimiento y tamaño de estos miomas, que muchas veces son también muy vascularizados. Entonces es un tema que nos preocupa mucho durante la cirugía y que tenemos que planear previo a la cirugía, como bien lo mencionó Javier, planear un poco lo que vamos el arsenal que tenemos, el material con el que contamos y ver qué es lo que podemos hacer para evitar un sangrado o alguna complicación durante la cirugía. Bueno, la evaluación prequirúrgica, obviamente, definitivamente el historial clínico, el deseo de fertilidad, la necesidad de un tratamiento radical, sangrado, dolor, pues es muy importante evaluar este historial clínico. Y en cuanto a los estudios de imagen, bueno, el ultrasonido vaginal y la resonancia magnética nos permite de buena forma localizar muy bien dónde están estos miomas. Muchas veces el ultrasonido vaginal, si hay un mioma predominantemente grande, puede hacerle sombra a algunos otros que podemos pasar por alto y no hacer una cirugía completa. Entonces, completar el estudio diagnóstico con una resonancia magnética es muy útil para poder planear. La planeación prequirúrgica para mí es vital. Incluso hay algunos gabinetes de radiodiagnóstico donde te pueden hacer una reconstrucción en 3D para ver exactamente el tamaño, número de miomas, profundidad en el miometrio, localización, y poder incluso también tener en mente más o menos dónde y cuántas incisiones vamos a hacer para tratar de hacerle el menor número de incisiones
y por una misma incisión tratar de sacar 2 o 3 miomas según donde estén localizados. Entonces, la planeación quirúrgica o prequirúrgica empieza desde el consultorio, ¿verdad? Tamaño, localización, cantidad de los miomas, como ya bien lo mencionó Javier del Hongo, para evitar pues, las complicaciones a las que nos podemos enfrentar. Las transquirúrgicas, que definitivamente la hemorragia y necesidad de transfusión sean de las más comunes. Evitar la necesidad, por ahí hemos escuchado algunos casos que pueden terminar en histerectomía, puede ser algo de gravedad, sobre todo si en una paciente se trata de una paciente nuligesta. Y bueno, también evidentemente evitar lesiones propias de la cirugía laparoscópica o de la cirugía en términos generales, la lesión vascular y la lesión a otros órganos. Y bueno, también la reconstrucción uterina es muy importante para evitar en el futuro la hemorragia postquirúrgica o la ruptura uterina en el embarazo. El control vascular lo podemos hacer de muchas maneras. Ya hablaba Javier acerca de algunos fármacos que se pueden utilizar. Lo más común aquí en México, en la ciudad de Monterrey, es el uso de la vasopresina. Sí lo usamos frecuentemente. Hay varias tendencias o varias escuelas en cuanto a la dilución y a la cantidad. El misoprostol rectal o vaginal previo a la cirugía ya en la sala de operaciones. Tamsilato, se ha descrito oxitocina, ácido tranexámico, dinoprostona vaginal, incluso infusión de vitamina C. Pero con las que más familiarizados estamos son vasopresina y el uso de misoprostol. Y hay mucha bibliografía al respecto. Realmente toda más o menos arroja la misma información en cuanto a la utilidad de la vasopresina o no. Yo recuerdo durante la residencia, tuve un par de profesores que argumentaban mucho que el uso de vasopresina podría ser también engañoso porque te va a inhibir el sangrado, te va a controlar el sangrado transquirúrgico, pero una vez que pase el efecto, si no hiciste una adecuada disección y una adecuada hemostasia con energía y una adecuada sutura, te puede venir un sangrado postoperatorio. En términos generales, en algunos estudios donde se ha hecho comparación de grupos con vasopresina y sin vasopresina, se ha encontrado que sí hay menor sangrado en el grupo en el que sí se usa vasopresina y el tiempo quirúrgico de infiltración realmente no impacta. Vemos como el grupo de vasopresina y de no vasopresina, prácticamente en tiempo quirúrgico no hay un impacto, pero en la cantidad de sangrado, en mililitros y dependiendo del tamaño del mioma o el número de miomas, sí hay una diferencia significativa y esto lo publican muchos artículos, ¿verdad? Una de las cosas que debemos mucho tomar en cuenta es cómo vamos a diluir la vasopresina. Si la vamos a hacer en una dosis más concentrada o más diluida. Hay algunas documentaciones que compararon una dilución concentrada de 20 unidades en 400 mililitros diluida y otra diluida de 20 unidades en 60 mililitros, o sea, mayor concentración. Ambos grupos recibieron la misma cantidad de unidades de vasopresina y realmente no hay una diferencia en el sangrado quirúrgico. Sin embargo, sí hubo algo de diferencia en la disección de la cápsula, porque la hidrodisección también, entre más volumen pongamos de solución salina en la dilución, nos puede ayudar a disecar muy bien la cápsula y que nuestra enucleación del bioma sea más sencilla y a lo mejor con menos tiempo quirúrgico. Estos sangrados se han calculado de dos maneras. Se han calculado con la estimación del cirujano y con cifras de hematocrito pre y postoperatorio. Y realmente en el sangrado no hay una diferencia. Y también algo que quizá tenga un poco más de impacto es el uso de vasopresina sola, más bien el uso de vasopresina más misoprostol rectal. Esto realmente se ha encontrado que tiene mayor efecto en evitar el sangrado transquirúrgico cuando se usa en combinación la vasopresina con el misoprostol rectal. Y bueno, enfocándonos un poco al control vascular mecánico, que es el objetivo de esta charla pequeña, existen varias cosas que podemos hacer durante la cirugía, aparte de lo farmacológico. El pinzamiento transitorio de los vasos uterinos o también incluso del pedículo ovárico o del pedículo útero ovárico que también lleva vasos
que irrigan al útero, también dependiendo del número, localización y tamaño de los miomas, que pueden ser con estos clips transitorios de Bulldog. Un torniquete cervical que también está descrito, yo personalmente no tengo experiencia en eso. Y el uso de selladores de vasos es muy útil también para la disección y la enucleación del mioma. Definitivamente la sutura hemostática y el cierre por planos es fundamental. Si nos vamos a incursionar en una miomectomía laparoscópica y no se va a hacer un cierre por planos como lo harías en una miomectomía por técnica abierta, mejor hacerlo abierto y hacer una buena reparación y una buena reconstrucción a hacer una reconstrucción deficiente con tal de hacerlo por la laparoscopía. Tampoco se trata de mermar en el resultado quirúrgico. Y bueno, y de esto también hay buena documentación de que disminuyen el sangrado transquirúrgico y se han hecho también estudios sistemáticos donde también siguen a las pacientes para cuestiones reproductivas. No hay todavía mucha información muy exacta al respecto, pero se ha visto que no ha afectado la cuestión reproductiva en el futuro de estas pacientes. Y bueno, generalmente hacemos una disección, una visualización primero transperitoneal de ambas paredes pélvicas para tratar de delimitar dónde está el uretero de cada uno de los lados. Hacemos disección de esta área del retroperitoneo. No es necesario hacer la disección desde arriba, sino más o menos enfocándonos donde está el cruce con la uterina y vemos cómo se ve el vaso uterino que va por arriba del uretero que va aquí abajo. ¿Sí? Con disecar aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio la arteria uterina de cada lado nos va a permitir hacer un buen clipaje y una buena oclusión vascular. Primero hacemos una disección de un lado completa, posteriormente la disección del otro lado. Ya que tengamos las dos disecciones, entonces sí nos vamos al clipaje de los vasos uterinos. Creo que no está corriendo el video, un segundito. Bueno, estos son los clips, ¿no? Por alguna razón no está corriendo el video. Son clips su nombre es Bulldog, tienen una presión constante ellos, ¿no? Solamente hay que oprimirlos y colocarlos en la arteria uterina de cada lado para evitar el flujo sanguíneo al respecto. Aquí tengo otro caso. Esta es una paciente en la que habían ofrecido solamente hacer una miomectomía abierta. Tenía 2 grandes miomas, los cuales comprimían la cavidad uterina en medio, le hacían como una especie de sándwich. Y bueno, una referencia anatómica muy importante es el ligamento umbilical, lo podemos seguir hacia la pared pélvica posterior y vemos cómo se puede identificar el uretero a través del peritoneo y a ese nivel podemos nosotros abrir el mismo peritoneo para poder exponer el... Dame un segundo, a ver si puedo arreglar esto. Dos órdenes. Sí, oye, no les ponen crema, ¿verdad? Ah, ok, sí. Sí. A ver. Ahí va. Ya está agarrando ahí hacemos la disección. La localización del vaso, el uretero va a ser nuestra principal referencia. Y una vez que lo localizamos, hacemos una ureterolisis de cada uno de los lados, tratando de identificar por arriba del mismo uretero el origen de la rama uterina. Aquí localizamos la rama uterina y este es el clip de Bulldog que vamos a colocar. Aquí se está poniendo, generalmente lo adaptamos a un portaagujas y el clip solito va a hacer presión sobre la arteria uterina en cada uno de los lados. Esto nos va a permitir, obviamente, disminuir el flujo vascular durante el tratamiento quirúrgico
y poder tener una cirugía mucho más limpia donde podamos disecar los planos de mejor manera y que podamos hacer una mejor enucleación y una mejor reconstrucción uterina. Además usamos la vasopresina, como lo habíamos documentado, y sellador de vasos. Vean cómo es una cirugía bastante limpia, ¿sí? Y nos permite trabajar de muy buena manera nuestra reconstrucción. Al final se retiran los clips y se extraen por el trocar de 10 milímetros, es por donde podemos nosotros introducirlos y extraerlos. Ahora les quiero hablar un poco acerca de la reconstrucción uterina, que también es gran parte importante de la hemostasia. Generalmente tenemos que hacer una reconstrucción por planos, también como lo haríamos en una cirugía abierta. Una para afrontar el miometro con una sutura que nos ofrezca una buena hemostasia, puede ser una sutura de puntos interrumpidos en cruz o de un sujete continuo pudiera ser anclado para que nos ofrezca un buen afrontamiento y una buena hemostasia del miometro. Y lo más importante de todo también, al final la serosa, tenemos que reparar esa serosa con una sutura hemostática de Spalding o los puntos de baseball stitch para poder tener una buena fuerza de ese miometrio y que disminuir el riesgo de ruptura en el futuro y disminuir el riesgo de hemorragia también postquirúrgica. Aquí estamos haciendo la reparación del miometrio en un primer nivel con sutura PDS 2 ceros. En este caso en particular hicimos 3 puntos en 8 en el miometrio para ofrecer un buen afrontamiento y una buena hemostasia. Posteriormente un sujete continuo y al final un tercer plano en sutura de Spalding o de baseball stitch. Hay que recordar que una vez que se disecan los miomas queda mucho tejido redundante. Cuando este es excesivo se puede hacer una resección del mismo y si no podemos nosotros también imbrincar ese mismo tejido redundante para darle mayor refuerzo y el miometrio se organiza y se fibrosa de buena manera para ofrecer buena resistencia. Entonces son la sutura de béisbol de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera de cada lado. Es de mucha ayuda aquí, de mucha utilidad la sutura barbada para no perder resistencia en nuestra sutura continua y que tenga buena fuerza nuestra reparación. Es como rutinariamente lo hacemos. Bueno, no sé esas rayas porque ya se quitaron. Nuestra rutina generalmente, como hemos estado haciendo los últimos años, los miomas clase 7 o tipo 7 según la clasificación de FIGO, pues realmente esos son los que menos problema tienen, independientemente del tamaño. El problema va a ser la extracción, que ya nos hablará más adelante al respecto. Solamente vasopresina en el pedículo y sellador de vasos. Miomas del tipo 2 a tipo 6, menores de 5 centímetros, usamos vasopresina más misoprostol. Cuando son miomas mayores de 5 centímetros o más de 2 miomas, ya adoptamos también la oclusión transitoria de las arterias uterinas para que nos ayude en el control vascular. No es una práctica que hagamos de rutina la oclusión de las uterinas porque sí puede consumir tiempo y quizá hay miomas que no lo ameriten. Y bueno, les agradezco mucho, los esperamos el próximo año aquí en la ciudad de Monterrey y gracias a los amigos que están conectados. Nos escuchamos al rato. Muchísimas gracias, Luis. Doctor Luis gracias. Fernando García Rodríguez. Y vamos a regresar ahora con nuestro invitado desde Argentina, el doctor Javier Del Hongo, que nos va a hablar, ya nos habló excelentemente de los límites de la miometría laparoscópica. Vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora nos va a hablar de la morcelación automática y manual, todo un punto de controversia hoy en día en la miometría. Adelante, Javier, por favor. A ver, ahí estamos. Bueno, muy bien. Bueno, aprovecho ya, vuelvo a agradecerles la invitación. Te agradezco muchísimo, Luis, por la invitación, Leonel. Veo a mucha gente conectada, amigos, y tengo una responsabilidad extra. De hecho, está
el doctor Lasmar, que lo vi ahí conectado, así que bueno, mis respetos porque me encuentra hablando a mí de miomas y yo estoy hablando frente a un grande de la ginecología y un grande del estudio de los miomas. Vamos a hablar de la morcelación automática y manual, y cuando uno habla de esto, lo primero que nos vamos a plantear es algunas preguntas con respecto a si ahora tenemos que morcelar, ¿podemos continuar realizando esto? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para extraer el tejido? Porque han surgido de todo, realmente lo tenemos. Hubo una época en la cual nosotros hacíamos cualquier cosa para sacar los tejidos, utilizábamos un bisturí a través dentro del abdomen, los sacábamos sin bolsa, morcelábamos dentro, por vía vaginal. ¿Cuál era el mejor de todo esto? Intentaremos verlo, porque lo que tenemos que evaluar es qué sabemos sobre la seguridad de todo esto, sobre la disponibilidad que tenemos en los diferentes lugares de cada una de estas técnicas, y por supuesto, cuál es nuestro entrenamiento y si realmente podríamos lograr un entrenamiento en el uso de cualquiera de estas técnicas. Como vi en la clase anterior, nosotros tenemos ahí a Freddy Krueger, que fue en octubre del 2000, en abril del 2014, cuando surge el problema de la morcelación y donde parecería que hasta a partir de ese momento todo se frenó, parecía como si fuese un COVID para el mundo. Bueno, ese fue el COVID en la miomectomía. Pero a partir de algunos estudios que comenzaron a hacerse, uno empezó a ver la luz, se empezó a ver la luz a partir de allí, ¿sí? Y bueno, lo cierto es que en principio nos tuvimos que hacer un planteo mental, era a quién íbamos a operar, y que iba a haber, con estas pautas, como lo que vimos, con algunos flujogramas, a qué paciente le podríamos hacer una miomectomía laparoscópica y qué pacientes sería mejor hacer una miomectomía convencional. Entonces uno hablaba de que en esos úteros grandes, con el deseo de la conservación del mismo, cuando uno tenía que hacer mucha reconstrucción, como por ejemplo aquí, donde estamos superando un gran tamaño del mioma, era mejor hacerlo por vía convencional a la miomectomía. Pero entonces, ¿qué lugar iba a ocupar la cirugía laparoscópica? Y esa cirugía laparoscópica, como ya lo vimos anteriormente, cuando hablamos de límites, tenía un lugar, pero en parte de ese lugar que iba a ocupar era el punto de la extracción. Y lo primero que empezó a pensarse es, si ya hacíamos la morcelación de piezas quirúrgicas a partir de la extracción, como por ejemplo de los quistes, ¿por qué no podíamos poner un mioma dentro de una bolsa y sacarlo a través de la bolsa? Pero claro, como el tema de la morcelación tenía mucho que ver con el uso del tema de morcelación en pacientes donde había existido una patología maligna oculta, y cuando uno morcelaba sin la bolsa había una gran diseminación, porque eso funcionaba como una batidora donde se esparcía el tejido dentro de la cavidad abdominal. Ahora, si yo tengo algún estudio que me hablara de la morcelación de un tejido presuntamente maligno dentro de la cavidad, y bueno, sí, por supuesto, Favero hizo histerectomías con una morcelación en cánceres endometriales y con un éxito importante. Obviamente, cuando surge esto, nuestro líder en endoscopía ginecológica es el doctor Dionisi, al cual lo seguimos todos, y en el 2014 él ya empezó a realizar miomectomías con esto, y en el 2015 ideó la colocación de bolsas dentro de la cavidad uterina y para tratar de morcelar dentro de estas bolsas. Y por supuesto, más adelante vinieron bolsas específicas para ser utilizadas en la laparoscopía, y estas bolsas específicas para ser utilizadas en la laparoscopía deberían cumplir con ciertos requisitos para que sean aprobadas, y para ser aprobadas, y por supuesto que tengan la seguridad de que no exista una rotura con facilidad de la misma, porque si es difícil, o si muchas veces se rompe cuando uno hace una quistectomía y lo coloca el quiste dentro de la bolsa y lo extrae allí, ¿qué pasa si lo ponemos un mioma y nosotros estamos cortando? Y lo cierto es que el riesgo que existía cuando yo morcelo dentro de una bolsa es que dicha bolsa se pueda fraccionar, pueda existir una solución de continuidad en la misma, y esto en el mismo hospital donde comenzó el problema de la morcelación, Cohen ve que ocurría en el 9.2% de los pacientes, es decir, que sí existían una derrame a partir de la bolsa.
Hay bolsas específicas, como recién lo dije, donde aparecen y son aprobadas por la FDA en el año 2016, esta bolsa es el Neumoliner, y que cumple con los requisitos para ser utilizada de esta manera, ¿no? Con la seguridad que es lo que uno puede conversar. Ahora, como habíamos visto en la conferencia anterior, la colocación de una bolsa implica, para ser hecho con la total seguridad, un tiempo quirúrgico, y como también lo ve Cohen, que recién conversamos sobre él, tiene digamos, lleva un tiempo. Ahora, ¿qué otra posibilidad tenemos para poder realizar la miomectomía? Y bueno, para poder realizar la miomectomía tenemos otras formas, que son las formas manuales. Estábamos en las formas automáticas, que sería con los morceladores, y como lo dimos, también lo conversamos en la charla anterior, que tienen una característica, una posibilidad de morcelar entre 18 y 40 gramos por minuto. Bueno, podríamos hacer otra forma más manual. Aquel que no se haya comprado un morcelador electrónico, ¿podría seguir haciendo miomectomía? Por supuesto que sí, y para eso el doctor Advíncula describe la técnica de Excite, que es la extracción manual. Y para eso hay algunos requisitos para poder realizarla. Una de ellas es la utilización de un dispositivo, que es el dispositivo Alexis, para hacer un cuidado a la pared y que la pared básicamente no se contamine con eso. Y la técnica básica del Excite es colocar, luego de colocar el Alexis, una bolsa dentro de la cavidad, colocamos el mioma dentro de la bolsa, y posteriormente se hace la morcelación simple manual de dicho mioma. Y como vemos, una de las cuestiones que pasaba es que con el bisturí, a veces haciendo esa técnica de la C, se seccionaba la bolsa, se hacía una extracción en la misma, y por supuesto lo pedís, lo tenés, y la industria nos regala la posibilidad de colocarle en la protección lateral esto que es lo que lo vemos ahí ha sido haciendo. Nosotros, que por ahí no tenemos la posibilidad de comprarnos grandes cosas en Argentina, y cada vez estamos un poco más abajo, le hacemos en forma manual y nos inventamos, como por ejemplo en este caso, una bolsa colectora de orina, el mioma, que es bastante grueso, es bastante resistente, bastante grande la boca, entonces podemos colocar el mioma allí, lo hacemos abocamos la bolsa a la piel, ampliamos la incisión a 3 centímetros, a veces nos llevamos hasta 4 centímetros, y comenzamos la morcelación con esta técnica en C, de eso consiste el Excite. Entonces vamos resecando tejido, vamos transformando algo que es esférico en algo cilíndrico, como si le sacáramos la cáscara a una naranja, y de esa manera podemos hacer grandes extracciones de tejido, e incluso en un tiempo bastante menor, sabiendo siempre de que esto lleva tiempo, ¿sí? Y con una incisión realmente muy pequeña, como vemos en un postoperatorio, a los 7 días que hacemos la extracción de los puntos, esa es la incisión que queda en el suprapubis, ¿sí? Y como vimos también en la charla anterior, cómo esto se ha dispersado y cómo lo ha hecho muchísima gente, como les digo, la que no se ha alcanzado a comprar los morceladores electrónicos, o lo que no quiere, o que le tiene miedo, bueno, puedo hacer la técnica de Excite con cierta seguridad. ¿Uno se puede entrenar con Excite? Por supuesto, aquí vemos cómo nos podemos entrenar en Excite, y allí estoy yo haciendo un Excite, entrenando a mis alumnos en Corrientes, colocando dentro de una bolsa un pedazo de corazón de vaca, ¿sí? También puede ser la lengua de la vaca, puede ser utilizada. Acá abajo lo vemos al Pipi Piacentini con sus residentes en Rosario. Aquí estoy yo con un modelo que hemos diseñado para hacer las morcelaciones, tanto por vía vaginal como por vía enseñando Excite. El año pasado con el doctor Tier Suárez, a quien le mando un saludo, que está conectado para la charla, hemos hecho un curso sobre morcelación justamente. Ahora, ¿podríamos hacer también una morcelación vaginal? ¿Existe la posibilidad? También podemos hacer una morcelación vaginal. No es la recomendación para el caso de los miomas, porque los miomas no deberían ser más de 5 centímetros para hacer una extracción vaginal, y después, si quieren, en la charla podemos conversar acerca de eso, pero sí podemos utilizar la morcelación con ciertas técnicas bastante parecidas a lo que es la técnica de la C para una histerectomía, y para eso hay algunas reglas que lo vemos allí también conectado al doctor Ampuero, a quien le mando un abrazo muy grande. Así que lo vemos, esto es lo que él establece siempre, las reglas para hacer la miomectomía, siempre bajo visión directa, sin prisa, hay que reposicionar las válvulas y poner atención a la anatomía. Y dentro de las morcelaciones vaginales, la primera que se nos viene a la cabeza es la del Lash. La técnica del Lash es realmente una técnica muy, muy, muy buena para poder hacerlo, y lo que consiste es transformar algo que es, como vemos,
esférico en algo cilíndrico, y de esa manera tenemos la chance de extraer grandes tejidos a través de la vagina, ¿sí? Y lo que consiste es justamente en ir haciendo para que las fuerzas se produzca una inversión del fondo vaginal, transformando, como decimos, en cilindro. Acá vemos cómo es la técnica del ASH, y fíjense cómo uno puede, con seguridad, trabajando siempre sobre el mismo plano, hacer la extracción en forma segura del tejido. Usted puede hacer la hemisección uterina, como vemos, esta es otra de las técnicas para hacer por la histerectomía, no es el tema hoy, pero bueno, existe la chance de poder hacer una hemisección uterina de esta manera. Podemos sacar miomas sueltos del útero y podemos completarlo completarlo el lash con una miomectomía, ¿sí? De tu hermana que te meta. Aquí vemos una miomectomía hecha por la vía vaginal también para la extracción y completar. Y podemos hacer una resección en cuño cuando sienten miomas extremadamente grandes, úteros muy grandes, podemos ir resecando y también de esta manera físicamente disminuir el tamaño y realizar la completa intervención. Aquí vemos cómo se está haciendo la resección en cuña, extrayendo pequeños fragmentos de tejido hasta poder llegar a traerlo completamente. Y podemos, por supuesto, combinar las técnicas, hacer un lash y después hacer una disección y posteriormente sacar miomas y también hacer resecciones en cuña. Eso se da más que nada en los úteros que son de gran tamaño, ¿no? Pero fíjense cómo uno puede encontrarse con mioma y continuar haciéndolas, pero haciendo la resección del mioma en el mismo momento que estoy haciendo la intervención. Para concluir, pues sé que ya estamos cortos del tiempo, hay que evitar la morcelación en los pacientes posmenopáusicos y sobre todo cuando se sospecha de malignidad. Hay que usar la morcelación en mujeres premenopáusicas cuidadosamente estudiadas. Y ahí va todo lo que hemos conversado acerca de la resonancia, charlar con el paciente, ver ciertos antecedentes con respecto a esto, y no tenemos que prestar la atención al papel de la autonomía del paciente, porque uno tiene que explicarle, porque el paciente debe dar su consentimiento, sabemos de que hay un cierto riesgo de patología maligna, mínimo, podemos conversar sobre eso si quieren después, es mínimo, pero existe, y nosotros tenemos la obligación de informárselo al paciente, y el paciente tiene que hacer valer su autonomía de decidir si quiere o no operar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Javier. Excelente tu presentación otra vez. Yo creo que de nuevo dejaron las preguntas para el final. Yo creo que se están acumulando bastantes. Vamos a seleccionar las en grupo porque hay varias que son similares. Y también con el gusto de presentarles a ustedes al doctor Tiers Suárez, que nos acompaña desde Brasil. Ya hice la presentación al inicio y él nos va a hablar de miomectomía robótica, ventajas sobre la laparoscópica. Adelante, Tiers, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a ti, Lionel, a mi amigo Luis. Es un placer aceptar su invitación y compartir con usted la sesión con un hermano que es Javier del Longo. Entonces, me quedo con mucho honor de estar aquí y compartir esta sesión. Yo tengo 12 minutos, claro que hay mucho más que hablar si me queda tiempo, pero creo que tenemos algunas informaciones en 12 minutos para pasar un poco. Luis me pidió también para hablar un poquito de la bolsa, porque como Javier ha dicho tengo alguna experiencia, entonces Luisa me solicitó un poquito para hablar un poquito de la bolsa. Entonces vamos a empezar con las ventajas sobre la cirugía por laparoscopía. Bueno, para quien no me conoce, soy de Brasil, de Río de Janeiro. Después del COVID-19, todos están invitados a conocer Río, mirar cirugía si quiere, o conocer la ciudad, todos invitados. Estos son mi conflicto de interés. Y la primera cosa que me gustaría de dejar muy claro es que siempre hay una pregunta de
como acá, así que la ventaja de la robótica sobre la laparoscópica. La mensaje que me gusta, la primera mensaje es que si tienen una duda entre los dos, está muy bien. Porque es como, a mí me gusta mucho el coche, entonces si tienen la opción de la robótica y de la laparoscópica, es como escoger un de los coches. Entonces, o sea, está muy bien colocado, porque está escogiendo una vía de mínima invasión, entonces está en un proyecto de mucha calidad. Dejamos así la laparotomía como menos importante. Claro que en la miomectomía, la laparotomía creo que tiene un espacio más grande, por ejemplo, do que en una esterectomía, endometriosis, en todo. Probablemente la cirugía ginecológica que más tenemos que pensar en la oficina cuando estamos evaluando a una paciente si la miomectomía es posible por una vía de mínima invasión. Pero esa es una manera de pensar. Otra es lo que veo mucho acá en Brasil, imagínate que veo en México, en Colombia, en otros países, es que una paciente que llega a la oficina con un mioma de 8 centímetros y su ginecólogo dice que la paciente tiene que hacer una cirugía abierta porque no es posible por mínima invasión. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. Uno es una miomectomía muy compleja y no es posible por mínima invasión. O sea, es un caso que va a quedar mucho tiempo haciendo la cirugía y no hay un beneficio muy grande para el paciente. Otra cosa es indicar una cirugía por laparotomía en un mioma de 8 y otro de 5 centímetros. Si usted no tiene cómo hacer por mínima invasión, esta es una paciente para enviar a un ginecólogo que es experto en mínima invasión. Entonces, esa es la primera mensaje, tal vez más importante do que la pelea entre robótica y laparoscópica, ¿sí? Pero claro que es siempre una pregunta que tenemos. Cuando la robótica empezó en mundo, en Brasil, en São Paulo en 2008, 2009, en Río, en privado empezamos en 2014. Y entonces siempre cuando tenemos alguna experiencia con robot, siempre me pregunto, ¿pero es mejor? ¿Cuál es la ventaja del robot? Y si es mejor o no es que la laparoscopía. Una cosa también muy importante es la origen del robot. En Estados Unidos, el robot no se fue creado para pelear con la laparoscopía. Fue creado para pelear con la cirugía abierta. Entonces, ese es un concepto también importante. Pero claro que vamos a tener siempre la comparación de los estudios con la robótica y la laparoscopía, con la laparoscopia, si es mejor uno u otro y cuáles son las ventajas. Entonces, es un estudio, es una revisión sistemática con metaanálisis que ayuda mucho porque, para quien no está acostumbrado con las evidencias, cómo se selecciona los mejores estudios y se coloca en un paquete de estadística y cómo se analiza como si fuera un solo estudio, ¿sí? Entonces empezaron con 273 estudios y al final seleccionaron 15 de una buena calidad, una calidad buena con los criterios que seleccionaron en el estudio. Y acá para también que no estás acostumbrado, es una manera de leer los resultados finales. Entonces acá hay una línea y a derecha es que los estudios que son favorables a la vía laparoscópica. Y a la izquierda los estudios favorables a la vía robot, ¿sí? Entonces tenemos acá, acá el tiempo de la cirugía, tiempo de la cirugía. Y se toca la línea, es que parece que no hay diferencia si una u otra
tiene más tiempo o menos tiempo de cirugía. O hay una diferencia, pero no es una diferencia muy importante. Entonces, siempre que toca la línea, es lo que pasa. Entonces, hay un estudio muy claro acá, que es favorable a la laparotomía del tiempo. El losango acá es como si fuera uno solo estudio. Es un análisis de todos los estudios juntos. También toca la línea. Entonces, que parece que no hay una diferencia importante, aunque tenemos una tendencia para a vía laparoscópica un tiempo más corto. ¿Por qué? Generalmente porque, por ejemplo, en mi caso, empecé por la vía robótica hace 6 años, y la laparoscópica hace 15. Entonces, claro que es normal que mi tiempo en la cirugía robótica sea un poco más, en tiempo en vía laparoscópica sea más corto lo que en la vía robótica, porque estoy haciendo más tiempo. Entonces, es una cosa, es un bias que ocurre mucho en los estudios de tiempo con la vía laparoscópica y la vía robótica. Pero es una tendencia de la laparoscopía, tenemos un tiempo más corto. El sangrado, me parece que la vía robótica también, mira que los hombres están muy, muy a izquierda, aunque muy cerca de la línea, pero me parece que los ojos se quedan mucho más acá. Entonces, en cantidad de sangrado, el robot me parece tener una ventaja comparable con la vía laparoscópica. En la estancia en el hospital es muy cerca, porque es una vía de mínima invasión, aunque algunos cirujanos tienen más confianza en el robot, no sé, porque piensan que en el robot la paciente tiene menos dolor y la paciente se va más temprano para su casa. Pero a mí, en mi experiencia y mis pacientes, yo quedo por los dos días en casa, en el hospital por 24 horas. Entonces, generalmente hago mi cirugía por la mañana, 24 horas por la mañana de otro día, las pacientes se van para su casa. También hablando de la transfusión, también muy, muy parecido, porque la diferencia también no se parece importante. Algunos estudios un poco más para la laparoscopía, otros para vía robótica también. Entonces, claro que hace una diferencia en algunos estudios, porque algunos son casos más complejos, otros menos complejos. Entonces, hay estudios para los dos lados con el losango muy, muy central. Me parece que la parte central del losango está muy cerca de la línea. Entonces, me parece que es una cosa muy, muy, muy cerca los dos. La parte de fertilidad, no tenemos muchos estudios con la comparación entre los dos. También lo mismo, un estudio más para la laparoscopía, otro más para la vía robótica. Y de los hago, aunque esté un poco más para la laparoscopía, pero no es una diferencia importante que no podría decir que la laparoscopía, la paciente embaraza más do que la vía robótica, no es una verdad. Pero menos por ahora no es una verdad. En complicaciones también, claro que es una preocupación siempre importante con los pacientes. No queremos complicaciones o menos posible que podamos tener. También acá los estudios tocando la línea, la mayoría tocando la línea, los saco un poco más para la vía robótica, pero no tenemos una diferencia importante, porque está un poco más para la vía robótica. Basta mirar acá las líneas, está un poco más para la vía robótica, pero no es una verdad. Claro que es un número limitado, son solo 15 estudios. Probablemente en el futuro, si tenemos más estudios con calidad, de 15 vamos para 30, 40 estudios. Claro que puede cambiar, hay una diferencia aquí que los ángulos está muy cerca de la línea, con más estudios la diferencia puede ser más grande, y los ángulos se cambian un poco más para el lado del robot. Entonces,
podemos decir que las complicaciones en el futuro, la robótica es mejor que la paroscopía por las complicaciones. Entonces, pero ahora no es una verdad. Entonces, si usted mira ese estudio, que es una manera de captar los mejores estudios y hacerlo como un estudio solo, me parece que son muy cerca. Sí, los dos vías son muy cerca, muy pareja. No me parece una gran ventaja de comparada con otro. Hay un estudio también que con comparación de la fertilidad, un otro estudio. También no es un estudio con muchos pacientes, 183, con acá la edad, una media de edad de 34, 35 años, muy cerca. Una diferencia importante acá en las pacientes blancas, las pacientes negras, porque es un problema en los Estados Unidos, creo que en Brasil es muy parecido también, que la paciente negra tiene menos acceso a la vía de mínima invasión, por cuestión de seguro de salud, de sistema de salud. Es más fácil para las pacientes blancas, caucasianas, que tienen más acceso a la mínima invasión, sea la paroscopía o sea por vía robótica. El BMI, acá, el índice de masa corporal, hay una tendencia también de escoger las pacientes con un índice de masa corporal más alto, más grande para la vía robótica, y vamos a hablar adelante un poquito por qué. Y también años después de la cirugía se fue un poco diferente también, porque, claro, la vía robótica es más nueva. Entonces, tenemos pacientes con poco tiempo de follow-up comparada con la vía laparoscópica y la vía abierta. Entonces, son las diferencias que tenemos en los dos grupos. Ahora, hablando de la fertilidad, la paciente que quiere engravidar también sin diferencia. La paciente que lograron un embarazo también sin diferencia. La paciente con reproducción asistida también sin diferencia entre los grupos de laparoscópica o robótica o abierta. Abortamiento, que es una preocupación siempre en el paciente con miomas. También después de la cirugía, los números muy cerca también. Una diferencia acá, sí, la complicación también los números muy cerca también. Una diferencia es la ración por cesárea, que si comparamos acá, la laparoscopía, 80% de la ración fue por la cirugía de mioma, la abierta 95% y la robótica 60%. Y acá una diferencia porque más de la laparoscopía, porque creo que la confianza en la estructura aún es más pequeña en la laparoscopía do que en la abierta. Y la abierta, para mí, el dato es muy alto, 95%, porque generalmente son los casos más complejos que van para la vía laparotómica, para la vía abierta, el paciente con 30, 40 miomas. Entonces, y algunas veces es un embarazo muy valorizado, porque es una paciente con 38 años, con primer embarazo. El ginecólogo, el obstetra no quiere correr riesgo y hacer un parto normal, y la paciente que no tiene su hijo en su casa. Lo más importante que es bebé vivo en su casa, también sin diferencias en la vía laparoscópica. Todos los casos lograron suceso, así como todos los casos en vía robótica. Entonces, como el primer estudio, como un estudio de una revisión sistemática con metaanálisis, muy cerca los números. Acá también la fertilidad, un estudio para evaluación de la fertilidad, también muy cerca los números. Entonces, las vías en general tienen un comportamiento muy bueno. Ahora voy a hablar de algunas ventajas que son subjetivas, claro, porque vimos que los resultados todos son muy parecidos. Pero para mí una
una ventaja, por ejemplo, de la miomectomía por vía robótica es la paciente con obesidad. La paciente gordita, o sea, cuando estamos haciendo la cirugía laparoscópica, hay una pelea muy grande con la grasa de la pared abdominal. Entonces, nuestro movimiento no es tan sencillo, tan limpio cuando hacemos una laparoscopia en una paciente más flaquita. Entonces, esa para mí es una ventaja muy importante por vía robótica, porque una vez que hice las punciones, me quedo en el console y hago la cirugía como si la paciente tiene un índice de masa corporal de 35 o de 20. Para mí es lo mismo, porque el robot que hace todo el esfuerzo, no tiene la fuerza para pelear con la grasa. Entonces, el robot hace una corrección de todos sus temores, de la pelea con la pared abdominal. Para el robot no pasa nada. Usted hace como si estuviera haciendo una paciente flaquito o gordita igual. Otras ventajas también para mí en la vía robótica. Una es la visión 3D. Claro, es claro que yo hago mucho más laparoscopía do que el robot, en número. ¿Sí? Entonces, acá no es para mí no es una cuestión de hablar de robot para que usted haga el robot ahora para siempre. No es eso, porque yo hago mucha laparoscopía. Pero son algunas cosas que tienen alguna ventaja. Ahora, es una cuestión de tener la tecnología, de hablar con su paciente y escoger lo que piensa que es mejor. Entonces, la visión 3D, como había dicho, una parte también de robot que es muy importante, que es la parte de RIS, la parte de la articulación, de la herramienta del robot. Es muy importante. La ergonomía. Entonces, aunque la paciente es flaquita, pero se va a hacer una miomectomía de 3 horas, es diferente hacer una sutura que tiene que hacer 2, 3 baños, que hace sentado, con las manos sin hacer mucha fuerza, y comparada con la laparoscópica que tiene que hacer el movimiento, no hay una rotación, tiene que pelear un poco con el ángulo. Entonces, por eso es que tenemos que hacer la incisión en la vía laparoscópica preparada para su posición. En el robot no hay diferencia, puede hacer de arriba a abajo, de abajo a arriba, con la mano izquierda, con la mano derecha. Es muy sencillo hacer la sutura en cualquier dirección que quiera. Y otra cosa también, que para enseñar el robot también es una ventaja, porque dos opciones de enseñar que para mí son ayudan mucho en la vía robótica. Uno es que podemos hacer un dibujo en la pantalla. Entonces, puede hacer si su asistente o su fellow está haciendo la cirugía, usted puede se quedar en la pantalla y hacer un dibujo. Mira, es acá que tiene que hacer, ese vaso que tienes que cortar, se pegue el mioma por aquí o por abajo, cambia su posición, todo eso con un dibujo en la pantalla. Y otra cosa es que en algunos hospitales, hay uno aquí en Río, donde hago muchas cirugías de mi oficina, que tenemos 2 consoles. Entonces, los cirujanos se quedan en un console y su fellow en otro. Entonces, como está, no sé cómo es en otros países, pero acá en Brasil, en el coche, el instructor se queda al lado de quien está queriendo aprender a manejar el coche. Y si hay algún problema, el instructor puede accionar sus instrumentos y como se roba el manejo de los alumnos. Y acá en el console es lo mismo. Entonces, si su fellow está con alguna dificultad, usted puede, como se roba su cirugía, haga lo que tiene que hacer y devuelve para su fellow. O si está mirando que va a hacer algún error, y usted también puede parar su fellow, el console de su fellow, y evitar una complicación muy grave. Entonces, son algunas ventajas que, aunque el resultado no es mucho superior, pero en algunas cosas ayuda mucho.
Y voy a hablar un poquito más a frente. Una otra ventaja para mí, de nuevo, la fuerza que tiene el robot. Porque me gusta trabajar así, con el tentáculo en mi mano izquierda y con la tijera en mi mano derecha. Y voy traccionando porque el robot es muy fuerte, entonces voy traccionando con el tentáculo y con la tijera me voy sacando las trabes de músculo que tenemos pegados al mioma y vamos siempre haciendo el movimiento. Mire que el asistente casi no hace nada, porque con la fuerza que tiene del tentáculo es muy tranquilo hacia la enucleación del mioma. Entonces es una otra ventaja para mí. Algunos cirujanos les gusta trabajar con el bipolar, por ejemplo, y dejan su asistente con el tentáculo laparoscópico. Y a mí está perdiendo una ventaja muy grande del robot. Entonces siempre trabajo así, con tentáculo en mi mano izquierda y la tijera en mi mano derecha. Entonces, para mí es una otra ventaja de la robótica. Y para mí la ventaja más importante, claro, es la sutura. Entonces, claro que si hace una laparoscopia con una sutura y es un experto en sutura, claro que se va muy bien con la laparoscopia. Pero algunos cirujanos que no tienen mucha confianza en su sutura, se quedan con muy miedo de hacer la laparoscopia por la sangre y no tienen una sutura muy rápida, entonces se quedan con miedo y hacen la laparotomía. Entonces, con la robótica, se queda con más confianza. Y así les gusta hacer miomas, por ejemplo, que no harían con la vía laparoscópica. Entonces, claro que el robot no se enseña a ningún cirujano a hacer cirugía, pero ayuda a algún cirujano que tiene alguna habilidad, pero, por ejemplo, en la sutura no tiene mucho entrenamiento, no está muy seguro y puede cambiar para la vía robótica con más confianza y hacer casos más complejos por la vía robótica. Es claro que hay problemas, y un problema es el costo del procedimiento. Entonces, hay muchos trabajos con costo, pero ese es interesante porque en ESA hice el estudio y hice el costo con todo el costo. Entonces, el robot, por ejemplo, para nosotros en Brasil es como $4 millones. Y hice una división por cada procedimiento en su hospital. Y al final, el costo se fue por $56,000 por procedimiento de robot y $34,000 comparado con una laparoscopia. Claro que eso es con todo lo costo, no es solo el costo del material para su cirugía. Entonces, es una manera interesante de leer los costos de la cirugía. Entonces, generalmente el robot tiene más costo. Claro que si, por ejemplo, si en la vía laparoscópica se utiliza más herramientas despachables, por ejemplo, va a tener más problemas, porque el costo se va a elevar. Y algunos factores también que ayudan al aumento, a un costo más grande en la cirugía de robot. Por ejemplo, tenemos un monopolio. Por ahora, solo una empresa, una compañía tiene robot en Brasil, por ejemplo. Ahora tenemos 74 robots en Brasil, solo de una compañía. Entonces, claro que el precio, el costo, lo decide la compañía, y no los hospitales. Hay también, claro, los costos de los equipamientos que son grandes, las herramientas tienen un número limitado de usos. Entonces, por ejemplo, una pinza bipolar se utiliza por 10 cirugías, 10 procedimientos, y después no se utiliza más. Entonces, es un problema. En la laparoscopia, aunque utilice una energía ultrasónica, por ejemplo, pero las otras herramientas son reutilizables. Entonces, es una ventaja de la vía laparoscópica. Aquí es un problema en los Estados Unidos, en Brasil también tenemos que los costos de los robots
no son reembolsables por las compañías de seguro de salud. Entonces es un problema también. Si el robot, por ejemplo, no es utilizado por ginecología, cirugía de tórax, solo, por ejemplo, se utiliza la urología. Claro que el costo es más grande porque está utilizando el robot solo en un tiempo limitado. Un tiempo más grande de quirófano también. Cuando empieza a trabajar con el robot, el tiempo de preparación es muy grande, muy grande. Claro que se va entrenando, el tiempo se va bajando, pero cuando empieza es un tiempo más grande. Y también hay por ejemplo, en la laparoscopía no sé habrá cuántos en Brasil, cuántos hospitales están preparados para hacer laparoscopía, casi todos. En robot, yo sé, 74. Entonces hay mucho más espacio para la laparoscopía do que para la biorrobótica. Entonces, estoy terminando, que mi tiempo está muy estourado. Entonces, Luis me pidió para hablar un poco de la bolsa. Entonces, es una bolsa que tenemos en Brasil hace casi 2 años. Es una manera muy interesante de tener todo lo contenido de la morcelación en una bolsa y podemos sacar de la cavidad. Muy seguro de que no tenemos ni un fragmento de bioma o de útero, de miometrio en la cavidad abdominal. Entonces aquí estoy enseñando cómo se introduce la bolsa, pero no tenemos tiempo porque el video tiene casi 6 minutos. Entonces hay algunos trucos para enseñar cómo hacer una manera de introducir. Por ejemplo, Javier de Longo habló con usted que el tiempo medio de los estudios son 20-26 minutos. En mi datos, que estoy haciendo un paper, el tiempo medio son 8 minutos, pero tiene que hacer una secuencia y hacer de una manera correcta para que baje su tiempo de la introducción de la bolsa. Sí, no, claro que no tiene tiempo acá de enseñar todos los trucos, pero es muy interesante, a mí me gustó mucho. Claro que si no tienen el morcelador eléctrico, puede ser el Excite, que es muy bueno también. Me gusta también cuando no tengo en mi hospital, en la práctica no tengo mi morcelador eléctrico, también hago el Excite, que es muy bueno también. Entonces, la diferencia de esa bolsa para, por ejemplo, una bolsa que utilizamos con la técnica Excite, es que tenemos que hacer una salida en 2 puntos de la cavidad. Una para introducción del morcelador y otra para la introducción de la óptica. Vamos a sacar la punta ahora por el trocar. Y después vamos a introducir, vamos a introducir la óptica y el CO2 por el trocar, por dentro de la bolsa. Entonces ahora mi bolsa es mi peritoneo. Y ahora podemos hacer la morcelación seguro. Y hacemos la morcelación como hacemos siempre. Y después sacamos la bolsa por la pared abdominal. ¿Sí? Entonces, para cerramos, se puede hacer una foto final de qué es la ventaja y desventajas de la vía robótica. La ventaja son la ergonomía, la visión 3D, estabiliza los temblores, la muñeca de las herramientas, menos fatiga para el cirujano y, como dije, asiste en procedimiento complejo. Una vez más, no enseña al cirujano a hacer cirugía, pero asiste un poco en procedimientos más complejos, ¿sí? Y claro, en la miomectomía, la sutura es una parte muy, muy importante. La desventaja es que no tenemos tacto, entonces tenemos que aprender a hacer el tacto con los ojos. Es así que trabajamos con el robot. Hay una desventaja también, que no podemos mover a la paciente después que hacemos el dock. Después que conectamos el robot a la paciente, no podemos más cambiar la posición de la paciente. Tenemos que retirar el robot, cambiar la posición y hacer el docking otra vez. Entonces es una desventaja
se tiene que cambiar la posición del paciente, mayor tiempo de preparación y el costo del procedimiento. ¿Sí? Entonces, más importante, se va a escoger entre los dos, está muy bien, y dejamos la laparotomía para los casos que no hay cómo hacer por vía de mínima invasión. Pero si está con los dos, está muy bien, me quedo contento. Si habla TERS, hice por laparoscopía, está bien. Y ahí hice por robótica, está bien también. Si dije a mí, hice por laparotomía, voy a preguntar, ¿cuánto mioma? ¿Qué tamaño? ¿Dónde estaba el útero? Ahí voy a hacer muchas preguntas, ¿por qué no hice por mínima invasión? ¿Sí? Entonces, el final es, you won't know if you don't try. ¿Qué es? No sabes si no intenta. Entonces, tiene que intentar el robot, vea si es mejor, si no es, qué piensa, y después hace su decisión. Solo una invitación, miércoles tenemos un meeting de robot muy, muy bueno con Malin de Suecia, Carguilo de Estados Unidos, con Gaby también. Yo voy a estar también. Tenemos esterectomía, miomectomía y endometriosis. Es una sesión 5 horas de Brasil, miércoles. Y desde el link, después me envía un mensaje que envío el link. Y también es un maratón de vídeo que tenemos en junio. También si quiere alguna información, después me envía el link. Esos son mis contactos, entonces deseo algún contacto después. Y una vez más, agradecer a mis hermanos, Lionel, Luis, por la invitación. Es un placer, un honor y mucho gusto estar con usted. Próximo año, como dije, más seguro que usted, Lionel y Luis, estaré en México, en Monterrey, con mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Tiers. Gracias por excelente plática y el esfuerzo. Yo sé que para allá son 2 horas más, son como 10:30 de la noche. Te agradecemos ese esfuerzo y vamos a tener tiempo para unas cuantas preguntas, si me permiten. Mañana no trabajo, Lionel, estamos todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Quiero que, no sé si se está viendo mi pantalla o no. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, una de las preguntas, voy a tratar de resumir, voy a tomar tal vez las más importantes, si están todos los ponentes escuchando. Para Javier, doctor Javier del Hongo, excelente desde la primera y las dos pláticas, las dos intervenciones que tuviste, excelentes. Algo que me interesa mucho siempre y que siempre comento es que para cada cirujano y cada centro quirúrgico debe establecer como sus parámetros de cuántos miomas va a operar, de qué tamaño, etcétera, para decidir una vía o la otra. La pregunta sería, en tu caso, ¿hasta cuántos miomas haces por vía laparoscópica y hasta qué tamaño consideras que es accesible para hacerlo por vía laparoscópica? Mira, como también lo dije en la práctica, de alguna manera el punto está en que no son todos iguales. Por ejemplo, si vos tenés un mioma que es subseroso pediculado, es como que sale acá de la clasificación porque el único requisito ahí sería colocarlo dentro de la bolsa y saber morcelar en todo caso, ¿no? El punto está en cuando vos tenés que empezar a hacer suturas y el número de incisiones. Y yo creo sino que un número, si uno le quisiera poner un número en su práctica, los 10 centímetros es un número que tiene, en donde las cosas empiezan a cambiar y donde se ve mucho también la posibilidad, el único, como dije, que puede homologar eso es el cirujano y que puede acortar tiempos, pero no nos olvidemos que lo más importante acá es la paciente. O sea, que nosotros tenemos que darle al paciente una seguridad de tratamiento que sea, de alguna manera, semejante a la que haríamos a cielo abierto. 10 centímetros es un número en donde se puede manejar con seguridad. En los miomas, sobre todo intramurales, que uno tiene que hacer algún grado de reconstrucción de la pared. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta abierta para todos los ponentes. ¿A qué dilución utilizan la vasopresina? Quienes están acostumbrados a utilizar la vasopresina. Y junto con el misoprostol, ¿a qué dosis sería? Me parece que tú hablaste de eso, Luis. Bueno, Ese para Luis. La vasopresina yo la utilizo 20 unidades en 100 mililitros de solución fisiológica.
Por ahí mencioné en la charla que no hay diferencia en la concentración. Sin embargo, la hidrodisección que te puedo ofrecer, aplicar 100 mililitros de solución alrededor de la cápsula de un mioma, puede ser muy favorable para la disección. Entonces son 20 unidades en 100 mililitros y generalmente ponemos 10 unidades, dependiendo del número, si es un solo mioma, si son dos. A veces sí nos terminamos las 20 unidades, o sea, los 100 mililitros, pero esa es la dilución. Y de misoprostol son de 400 a 600 microgramos de misoprostol. Acá en México la tableta es de 200, entonces ponemos 2 o 3 tabletas rectales. Al momento de estar vistiendo a la paciente, quien se encarga de colocar el manipulador uterino, la zona, es quien coloca las tabletas de misoprostol en ese momento. Ok, excelente, muchas gracias. Otra de las, sí se ven ahorita todos, ¿verdad? Nos estamos viendo todos en el monitor. Sí. Es que yo de repente aquí me perdí. Ahí Sí, estamos, ¿verdad? estás. Sí. Y otra pregunta también muy rápida para ti, Luis. Preguntaban de estos clips, los Bulldogs, el costo. Sí, claro, no es manipulable. Se colocan, se tiran y después me imagino que son desechables, pero ¿cuál es el costo? No, son reusables, son de acero inoxidable, los tienen probablemente los tengan en muchos quirófanos. Si nosotros cuando los empezamos a usar hace un par de años, tuvimos que investigar ahí con qué especialistas, los urólogos los usan mucho. Entonces quizá no estén, no sé, según cómo tengan organizados sus quirófanos, pero que busquen en el material de urología y ahí muy probablemente los tengan. Pero son equipos reusables 100% como un portaagujas de cirugía abierta. Entonces, el costo, bueno, lo desconozco, pero la ventaja es que es reusable completamente. Creo que Sí. Javier quiere comentar algo ahí. No, justamente con respecto a eso, necesitan una pinza, que es una pinza para aplicar los Bulldog, y que habitualmente se puede conseguir en un precio que oscila entre los $300, dependiendo de la marca, pero bueno, tampoco vamos a decir acá al aire cuáles son las marcas, después por privado, si quieren, se las paso, y hay, digamos, marcas que ofrecen en un valor bastante razonable la pinza y te da algunos clips para poder usar. Muy bien. También igual se puede hacer como otra alternativa, te voy a contar, ahí ya van a poner contento un grupo de amigos míos de Rosario, que es el doctor Manprín, que lo veo conectado, y el doctor Piacentini, que son de allí, donde hay un médico que se llama Borrás, que escribió un libro que se llama Borrás, Tisera, López y Sanz, de cirugía ginecológica, y donde él utilizaba el lazo de Borrás, que era justamente hacer un lazo para ocluir de alguna manera a nivel uterino, o sea, pasándola a través del ligamento ancho, y ese lazo disminuía el volumen de sangre. Esto está descrito desde el año 40, ¿no? Entonces la verdad que por la laparoscopía, si no tiene, incluso si no le da la chance de poder inclusive hacer la ligadura de la arteria uterina, puede hacer un lazo tipo Borrás y reducir de esta manera en forma, más fácil la circulación, ¿no? Leonel, Sí, dime, Luis. a mí me gusta utilizar mucho los clips. Los Ok. clips que los cirujanos generales utilizan, porque para mí es más tranquilo, por ejemplo, que la sutura, porque no necesita hacer la disección de la vena, aunque tiene la arteria visualizada, se va con el clip, haga la aplicación en un lado, en otro. Es una aplicación muy sencilla. Y después para sacar con paciencia en la parte posterior del clip, se va agarrando, se te retira con mucha calma. No tuve uno sangrado de la uterina con clip. Entonces claro, que tiene que sacar el clip con paciencia. No puede sacar de una sola vez. Pero es una manera sencilla, no necesita otro material especial. Claro que el aplicador Bulldog es muy interesante porque cuando mira, quiere comprar todos. Es siempre que mira lo aplicador del Bulldog quiere. Pero yo creo que si no hay en su hospital o no tiene,
puede ser con clip y creo que se va muy bien. Perfecto. Preguntan también si alguien tiene experiencia con ultrasonido. Cuando los miomas son múltiples y son de difícil localización, ya una vez dentro de la cirugía, especialmente como lo mencionabas, Tiers, en la robótica, que no podemos tocarlos. El ultrasonido intrapélvico, si alguien tiene experiencia con eso, yo la verdad, mencionar mi experiencia es que los costos de la resonancia magnética se han reducido notoriamente en nuestro hospital, por lo menos en nuestro centro. Si se pide un estudio específico del útero para ver miomas, el costo es un poco mayor al de un ultrasonido convencional y te da las imágenes suficientes para no necesitar nada más, creo yo. Pero no sé si alguien en el transquirúrgico ha utilizado el ultrasonido en estos procedimientos de mínima invasión y qué uso les ven a estos. Existe de robot existe un probe de ultrasonido para robot. Y el problema es el costo, porque es una cosa más que tiene que comprar. En la universidad tenemos el ultrasonido porque la urología tiene, entonces no porque la ginecología pidió. Entonces es una posibilidad, pero en mi práctica privada yo utilizo, no tengo ultrasonido, entonces voy con la resonancia también. No hago miomectomía en privado sin resonancia. Para mí es mucho bueno para hacer la reconstrucción del robot, de la miomectomía, si es por robot o por la paracópica. Pero para mí la resonancia es muy, muy, muy importante, más que un ultrasonido intraoperatorio. Totalmente. No sé si alguien más quiera comentar sobre Sí, estos estudios diagnósticos. de acuerdo. Si acaso, sobre todo en miomas múltiples y donde hay un mioma de mayor de, digamos, 7, 8 centímetros, que el ultrasonido pudiera tener algunas sombras por ahí y perdernos en algunos miomas pequeños, ¿verdad? Entonces sería frustrante para la paciente terminar la cirugía y luego ir a tu consulta de seguimiento y darse cuenta que quedó 1 o 2 miomas por ahí de menor tamaño si ya estábamos en quirófano. Bueno, entonces la resonancia no es imperativo porque pues habrá quien no pueda costearlo, pero sí es de muchísima utilidad. Si se pudiera tenerlo con todas, sería fabuloso. Excelente. Yo opino lo mismo. Yo creo que, bueno, en mi práctica, en la práctica del lugar donde nosotros trabajamos, que ahí ya también nos veo conectado a Pablo y a Carla, así que saludos para ellos también. Bueno, nosotros pedimos habitualmente la resonancia, creemos de que es un método de diagnóstico complementario, de diagnóstico bastante importante, que nos provee información no solamente de la ubicación real de los miomas, del número, de la interpretación, no en forma de un estudio dinámico operador dependiente, sino que lo podemos analizar nosotros mismos y podemos incluso repasar la cirugía viendo más allá de todo, ¿no? Pero volviendo a ver las imágenes antes de la misma cirugía y nos da, como vimos también cuando hacemos la selección de los casos, ese planteo, esa estrategia antes de comenzar, la característica del mioma. O sea, no solamente la ubicación como estamos hablando, sino si, digamos, cómo es cómo podría llegar a ser hasta incluso la celularidad del mismo, ¿sí? O sea, podemos determinar un montón de factores allí, podemos hablar incluso de la perfusión, así que la resonancia es realmente completa para todo esto. Claramente no es un método que te va a dar todos los detalles, pero sí, en cierto modo, si uno aprende a leer las resonancias, es uniforme, ¿no? Todo el mundo puede entender y puede interpretarla. Ok, excelente. Una pregunta más para todos también. ¿Alguien tiene experiencia en extracción de miomas por vía vaginal? ¿Por fondo de saco? No sé, ¿alguien quiere contestar? Yo no la tengo, así que no. Yo creo que desde que la gran ventaja de una incisión de 2.5 centímetros en cicatriz umbilical y hacer una morcelación manual, no tendría un gran sentido hacerlo por vía vaginal. No tengo experiencia en eso. Adelante, Javier.
Yo te cuento, en principio existen como algunos detalles a tener en cuenta. Si uno va a utilizar la vía vaginal, tiene que saber de que también existe un límite para poder hacerlo, porque lo que hay que hacer es una incisión sobre el fondo del saco. Y hay que evitar que dicho fondo de saco genere un desgarro. Con lo cual, la idea, y estamos trabajando ya en profundidad, es no se deberían sacar miomas de más de 5 centímetros a través del fondo de saco. Si yo hago una incisión vaginal, le estoy agregando otra incisión más al paciente. Es decir, tengo las 4 del abdomen y ahora más tengo una incisión sobre el fondo de saco, que a su vez interfiere en la recuperación, porque ya esa paciente va a tener 6 semanas hasta el reinicio de las relaciones sexuales. Y esa incisión en el fondo del saco, y dependiendo del tamaño, podría estar relacionada incluso con dolor en el acto sexual. Entonces, yo creo que es importante aprender a morcelar por vía abdominal. Si uno no tiene morcelador electrónico, ampliar la incisión y hacer técnica de Excite, y mantener la incisión suprapúbica para la extracción de los miomas. Muy bien. Porque Sí, una cosa totalmente de más, acuerdo. Javier, que también las personas se olvidan que por vía vaginal no ponen el mioma en la bolsa. Exacto, eso también es un dato. Aún mismo que está haciendo vaginal, claro que va a pegar, ese mioma puede desgarrar, volver para la cavidad abdominal, es más seguro que mismo se va a hacer por la... A mí no me gusta mucho, yo sé que es una posibilidad, pero a mí no me gusta mucho. Mi primera opción es o eléctrico o Excite. Entonces a mí me gusta más así. Pero no se olviden, si va a hacer vaginal también tiene que utilizar la bolsa. Cualquier bolsa, pero tiene que utilizar. Claro. Creo que podemos concretar en ese punto que la experiencia es mejor por vía de morcelación, por vía abdominal, por cualquiera de las técnicas que se mencionaron. Podemos decir que se habló de seleccionar la vía de acceso laparoscópica o robótica o abierta, de acuerdo al número de miomas, de acuerdo a la experiencia de cada quien, de acuerdo a los recursos con los que cuenta el hospital. Se habló de las ventajas de la cirugía robótica, especialmente hizo énfasis Thiers en que entre más complejo es el caso, es donde el robot te va a dar la ventaja. En casos similares, comparados con el mismo número de miomas, de la localización, el tamaño, les va muy similar a los pacientes. El cirujano se cansa más con la laparoscópica, pero al paciente le va igual. Pero entre más complejo, yo aquí tengo una paciente que le quité 17 y digo, nunca lo hubiera hecho por laparoscopía y sí con robot. Entonces, ahí es donde te da la ventaja. Y yo creo que con esto pues podemos concluir. Creo que hemos contestado también la mayoría de las preguntas. Traté de juntarlas por más o menos eran similares. Y pues quiero terminar este webinar agradeciéndole a los profesores extranjeros que se encuentran en Brasil y en Argentina, 2 horas adelante de nosotros, muy tarde para ellos. Les agradezco de nuevo que han estado con nosotros, con toda su experiencia. Al doctor Luis Fernando García, desde Monterrey, que es el presidente ejecutivo de nuestro próximo Congreso Internacional. Gracias, Luis, por haber organizado este webinar. Y para la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica, pues un honor que nos hayan acompañado. Y les agradecemos de nuevo mucho y seguiremos en contacto, estaremos en contacto para los siguientes webinars y cursos. Muchas gracias a todos. Gracias, y los esperamos en Monterrey a todos el próximo año. Muchas gracias, Luis, Lionel, a la invitación. Y Javier, siempre un gusto, hermano. Muchas gracias por la invitación y ahí estaremos en Monterrey el año que viene. Todos juntos. Todos juntos, está cerrado. Gracias, Luis. Gracias Lionel. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Tier. Un abrazo.